Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Priscila Castellanos, tengo 32 años de edad y estoy certificada como Health Coach. Tengo una niña de 1 año. El día de hoy, voy a estar aquí con ustedes platicando sobre varios temas, pero el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes infantil, qué es la diabetes infantil, cuáles son sus síntomas y les voy a dar algunos tips para prevenir la diabetes infantil. ¿Qué es la diabetes infantil? La diabetes infantil es una enfermedad que se caracteriza por tener altos niveles de azúcar en la sangre. Esto es causado por el mal funcionamiento del páncreas o simplemente que deja de funcionar el páncreas, el cual es encargado de transportar insulina a los diferentes órganos, que es la hormona que nos ayuda a procesar el azúcar. Si esto no ocurre correctamente, se acumula azúcar en la sangre, dando resultado a la diabetes, infantil o de adulto. La diabetes infantil puede aparecer en tu hijo desde que nace, desde las primeras semanas de nacimiento hasta la pubertad. Pero cuando es más propenso a que salga es de los 5 a los 7 años de edad o hasta la pubertad, pero puede aparecer en cualquier edad de tu hijo. Los síntomas para que ustedes se den cuenta si su hijo tiene diabetes infantil es, número 1, sed intensa, que esté frecuentemente pidiéndote que quiere tomar agua o líquidos, pero que sea algo fuera de lo normal. Este síntoma da consecuencia que tu hijo esté queriendo orinar constantemente, La pérdida de peso es otro síntoma, que le estés dando de comer correctamente y aún así, sin razón, esté bajando de peso. El dolor abdominal, que se está quejando que le duele el estómago, vómito, un niño irritado, cansado y puede llegar a ser hasta visión borrosa. Algunos tips para prevenir la diabetes infantil es: desde que tu hijo nace, si tienes el poder, dale leche materna, que practique deporte, uno o más deportes, que se mantenga en movimiento y menos tiempo viendo la tele, más frutas, más verduras, bajarle a las azúcares refinadas, es decir, a los dulces, a las frituras, menos grasa, que estés yendo constantemente a sus citas médicas, que no faltes aunque te dé flojera. Y sobre todo le recomiendo leer las etiquetas. Si le vas a comprar un producto fuera de casa, fíjate dentro de tus opciones que sea la opción con menos gramos de azúcar, y si tienes la oportunidad de darle de comer a tu hijo en casa o en un restaurante, siempre es mejor la comida preparada en casa. Espero que esta información les sea útil, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy Priscila Castellanos y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Gracias.